Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a encantar a los fanáticos de las series turcas y, por supuesto, a los seguidores de una de las parejas más adoradas del momento. El título ya nos da una pista, la serie de Hande Erçel que enamoró a la suegra de Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y a desentrañar cuál fue ese proyecto que al parecer cautivó a nada más y nada menos que a la madre de su reconocido novio, Kerem Bürsin. Si aún no lo han hecho, los invito a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas aventuras por el universo de las series y el entretenimiento. Así que pónganse cómodos, preparen su té o su café turco favorito, porque hoy vamos a hablar de talento, de éxito y por supuesto de esa chispa que une a dos estrellas. ¿De qué serie estamos hablando? Pues para aquellos que siguen de cerca la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, saben que su relación ha sido objeto de muchísima atención mediática. Y qué mejor manera de entender el impacto de Hande que explorando su filmografía. Pero hoy no vamos a hablar de cualquier serie, vamos a centrarnos en aquella que, según los rumores y las informaciones que han circulado, logró un impacto especial en la familia de Kerem. Han pasado muchos años desde que Hande Erçel irrumpió en el mundo de la actuación, y desde entonces, su carrera ha sido meteórica. Ha participado en una diversidad de producciones, cada una dejando una huella particular en su trayectoria. Pero hay una que resalta por encima de las demás, no solo por su éxito arrollador en términos de audiencia y crítica, sino por el eco que generó en un círculo muy íntimo y personal. Estamos hablando de una serie que no solo consolidó a Hande como una de las actrices más importantes de su generación, sino que también, de alguna manera, selló su conexión con la familia de quien hoy es su pareja. La serie en cuestión es nada más y nada menos que Sen Kalkapm, traducida al español como Te llamo corazón, o El juego de mi destino. Sí, la misma serie que catapultó a la fama mundial a la pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que aunque ya eran conocidos en Turquía, Sen Kalkapm fue el proyecto que los puso en el mapa internacional, convirtiéndolos en protagonistas de innumerables portadas y conversaciones en redes sociales. La química entre Hande y Kerem era tan palpable en pantalla que traspasó la ficción, y como bien saben nuestros seguidores, terminó convirtiéndose en una hermosa realidad. Pero lo que quizás no todos saben, o lo que hoy queremos desvelar con un poco más de detalle, es el impacto que tuvo esta serie en la familia de Kerem Bürsin. Se rumorea, y las fuentes cercanas a la pareja suelen confirmarlo, que la madre de Kerem, que reside fuera de Turquía, es una gran aficionada a las producciones turcas. Y cuando Kerem comenzó a protagonizar Sen Kalkapm, junto a Hande, ella, como toda madre, seguía de cerca el trabajo de su hijo. Sin embargo, lo que sucedió fue que no solo siguió el trabajo de su hijo, sino que quedó completamente cautivada por el talento de Hande Erçel. Imaginen la escena, una madre orgullosa de su hijo, viendo cómo brilla en pantalla, pero al mismo tiempo, admirando la profesionalidad, el carisma y la dulzura de la actriz que le da la réplica. Se dice que la señora Bürsin se convirtió en una gran fanática de Hande Erçel como actriz, independientemente de su relación con su hijo. De hecho, hay anécdotas que cuentan cómo la madre de Kerem alababa públicamente el trabajo de Hande, destacando su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones de forma tan genuina. Qué bonito es pensar que un proyecto profesional puede generar también este tipo de conexiones familiares. Sen Kalkapm no fue solo un éxito de taquilla o de visualizaciones. Fue una montaña rusa de emociones para los espectadores. La historia de Eda Yildiz, una joven y ambiciosa estudiante de arquitectura que sueña con tener su propia empresa, y Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario, se convirtió en el centro de atención de millones de hogares. La trama, marcada por un peculiar trato que obliga a Eda a fingir ser la prometida de Serkan durante unos meses a cambio de que él financie sus estudios, desató una química explosiva entre los protagonistas. La serie nos regaló momentos icónicos, desde las peleas iniciales llenas de sarcasmo y tensión, hasta las miradas cómplices, las confesiones de amor y las escenas románticas que nos hicieron suspirar. Hande Erçel, interpretando a Eda, brilló con luz propia. Logró transmitir a la perfección la frescura, la picardía, la fortaleza y la vulnerabilidad de su personaje. Vimos cómo Eda pasaba de ser una joven soñadora pero con los pies en la tierra, a una mujer enamorada que lucha por su relación y sus propios sueños. Su capacidad para hacer creíble cada emoción, cada lágrima, cada sonrisa, fue lo que conquistó a la audiencia y aparentemente a la suegra de Kerem.
Pensemos en la complejidad del personaje de Eda. Era una chica que, a pesar de las adversidades, nunca perdía la esperanza ni su esencia. Su optimismo contagioso, su lealtad hacia sus amigos y su determinación para salir adelante eran cualidades que, sin duda, admirarían muchos. Y Ande supo plasmar esto a la perfección. Cada gesto, cada palabra, cada expresión facial de Ande como Eda resonaba con autenticidad. No es de extrañar que tanto Kerem, como su madre y millones de espectadores en todo el mundo, se enamoraran de este personaje y de la actriz que lo dio vida. Además del gran trabajo de Ande, la serie también se caracterizó por tener un guión muy bien estructurado, diálogos ingeniosos y una producción de alta calidad. La dirección, la fotografía y la banda sonora contribuyeron a crear un ambiente mágico que atrapó a la audiencia desde el primer capítulo. Y claro, la química entre Ande y Kerem fue el ingrediente secreto que hizo que Senkalkam se convirtiera en un fenómeno. Esa chispa que nació en la pantalla, y que luego se extendió a sus vidas personales, es algo que los fans siempre recordarán. Es importante destacar que la fama de Ande Erçel no se limita a esta serie. Ella ya tenía una carrera consolidada con otros papeles importantes en producciones como Güneşinkler o Alka. Sin embargo, Senkalkam fue el proyecto que la consolidó como una superestrella global y, por ende, la conexión familiar con Kerem Bürsin se hizo aún más visible y relevante para la prensa y los fans. Ver cómo una producción puede influir en la vida personal y en las relaciones de una manera tan positiva es realmente fascinante. La noticia de que la suegra de Kerem Bürsin se enamoró de una serie de Ande Erçel, y por extensión, de su talento, es una muestra de cómo el arte tiene la capacidad de unir a las personas. No se trata solo de una actriz talentosa y un actor guapo, sino de cómo ambos, a través de su trabajo, crearon algo que fue apreciado a muchos niveles. Es un testimonio del impacto cultural de las producciones turcas y de la habilidad de actores como Ande Erçel para cautivar audiencias diversas. Y ahora, para ir cerrando este viaje por el éxito de Ande Erçel y Senkalkam, podemos resumir que esta serie fue un punto de inflexión en su carrera, catapultándola a la fama internacional. Y más allá del éxito profesional, tuvo el peculiar honor de conquistar, nada más y nada menos, que a la suegra de Kerem Bürsin, demostrando el poder de su talento para generar admiración incluso en el círculo íntimo de su pareja. Es una hermosa historia que combina el éxito profesional con las conexiones personales. Así que amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por la serie que sin duda, dejó una marca imborrable en la carrera de Ande Erçel y en las vidas de sus protagonistas. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Vieron Senkalkam? ¿Qué les pareció la actuación de Ande Erçel? ¿Les gustaría que hablemos de otras series o de la vida de Kerem Bürsin en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compartan con todos sus amigos fanáticos de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!